Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 6, mes 11, Ezequiel capítulo 14. Desde el versículo 12, el Señor anuncia que su castigo no sería refrenado, aun cuando hubiera hombres piadosos en medio de la ciudad, como Noé, Daniel y Job. El Señor declara que a pesar de que estos hombres intercedieran en favor del pueblo ante los distintos castigos que el Señor enviaría, tales como la espada, el hambre, las fieras y la pestilencia, el Señor solo libraría las vidas de estos varones piadosos, ni siquiera las de sus hijos. Cuánto más sería la destrucción de Jerusalén sin la presencia de aquellos varones, sino con la impiedad desatada que exhibían en ese momento. Por ello, el Señor anuncia que estaba por enviar toda la intensidad de su castigo. Este pasaje arroja luz sobre la manera en que el Señor obra, pues señala que sus 4 grandes juicios son la espada, el hambre, las fieras y la plaga, versículo 21, que son calamidades que Él derrama sobre las naciones para castigarlas por sus pecados. Lo terrible de esto es que estos 4 grandes juicios caerían en el mismo evento sobre Judá. En nuestros días, muchos cristianos creen que el Señor ya no obra de esta manera, y que pensar que hay un juicio del Señor tras las grandes catástrofes es ser cruel y despiadado. Sin embargo, el Señor mismo está aclarando que Él envía estas calamidades contra el pecado de las naciones, y es que toda la humanidad ha pecado y está destituida de la gloria de Dios, Romanos 3:23, por lo cual estos juicios temporales que el Señor envía no solo son castigos justos ante el pecado del hombre, sino que también son grandes llamados al arrepentimiento, ya que anticipan lo que será el juicio final. Sin embargo, junto con la promesa de juzgar a este pueblo rebelde, el Señor declara que se ha determinado en guardar un remanente que Él traerá de nuevo y restaurará espiritualmente, lo que manifiesta el contraste entre el juicio y la restauración. Este remanente se manifestaría con la aparición del Mesías en su primera venida, siendo los fieles que recibieron su evangelio y se arrepintieron de sus pecados. A estos fieles judíos el Señor sumó a los creyentes de entre todas las naciones, en una obra de salvación que se sigue desarrollando en nuestros días. Capítulo 15, desde el versículo 1, se describe a Jerusalén como una vid. La vid, como material de construcción, es totalmente inútil, y más aún si está quemada. Así también Jerusalén, ya cuando sea destruida y quemada, sería totalmente inútil para hacer algo con ella. Con esta alegoría el Señor enseña que Israel era una nación débil y torpe, justamente como lo es una vid en cuanto a la construcción. Su única fortaleza era el Señor. Como el mismo Dios les declaró, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Deuteronomio 7, del 7 al 8. Por lo mismo, su debilidad e insignificancia como nación sería aún más evidente si el Señor había puesto su rostro contra esta ciudad, por cuanto se rebeló contra él. Esta es una razón más para tomar también en serio al Señor y no jugar con su palabra ni con la santidad. Asimismo, aprendemos que nuestra fortaleza como iglesia no se debe a nuestras virtudes inherentes, sino al llamado del Señor. Como dice la Escritura, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1, 26 al 31. Capítulo 16. Desde el versículo 1 encontramos una de las imágenes más claras de la Escritura, en donde se presenta el pueblo de Dios como la esposa del Señor. Se describe este pueblo desde su nacimiento, específicamente el de Jerusalén, que nació siendo una ciudad pagana, pues fue edificada por los jebuseos. Por lo mismo, su madre era hitita. Luego fue conquistada por los israelitas a través del rey David, y una vez asegurada su conquista se transformó en el centro de gobierno hebreo. A través de esta metáfora del bebé que es encontrado en sus sangres y abandonado, siendo vivificado por el Señor, así también se describe cómo esta ciudad, a pesar de su origen pagano y humilde, fue limpiada y hermoseada por el Señor. A pesar de que esta imagen se usa para describir a Jerusalén, también es una realidad respecto de cada creyente miembro del cuerpo de Cristo. El Señor nos tomó desde la inmundicia de nuestro pecado y nos limpió, nos recogió cuando éramos débiles e impotentes, y nos embelleció con su gracia en Cristo. Por tanto, debemos vernos reflejados en esta imagen y reconocer la hermosa misericordia del Señor hacia nuestras vidas. Desde el versículo 15, a pesar de ello, esta ciudad confió en sí misma y usó todas las bendiciones que el Señor le dio para pecar contra él cayendo en idolatría. Esta es una de las cosas más terribles de la idolatría, pues siempre implica usar y abusar de los recursos que Dios provee, la vida y las bendiciones, para adorar a dioses falsos, lo que constituye un insulto abierto al Señor y le provoca ira.
cuánto más si hablamos del pueblo de Dios que se desvía. Por tanto, el Señor describe a este pueblo como una mujer adúltera e insaciable en su maldad, que añadió perversión sobre perversión, llegando a ser peor que una ramera, pues una prostituta por último pide un pago a sus amantes, pero este pueblo era quien pagaba por fornicar con sus amantes, confiando en otras naciones para su salvación y honrando a los dioses de ellos. Desde el versículo 35, por esto, el Señor derramaría su ira contra esta ciudad hasta cansarse, usando a sus propios amantes para despojarla, con lo cual la haría avergonzarse y humillarse debido a la necedad de sus pecados. En esto el Señor actuaría como un esposo celoso que exige la vindicación de su honra. Esto nos debe enseñar de la lealtad que debemos al Señor y de la necesidad de adorarlo solo a Él y cuidarnos de la idolatría. Salmo 106. Versículo 1. El pasaje inicia con una frase que constantemente encontramos en los Salmos. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y si se repite tanto en este libro de oraciones y cantos del pueblo de Dios, así también debería ser esta afirmación una constante en nuestra vida y en nuestros pensamientos, pero que sea una actitud y una disposición de nuestro corazón y no solo una frase que repetimos sin conciencia de lo que significa. Versículo 2. Se evidencia la grandeza de Dios, cuyas obras podemos presenciar y maravillarnos ante ellas, pero no podremos describirlas a la perfección ni dimensionar todo lo que ellas significan, pues demuestran un poder que es eterno y excede a nuestra capacidad finita de pensar y percibir. Siempre debemos recordar que Dios es eterno y nosotros finitos y limitados. Nunca podremos terminar de considerar toda la grandeza de su gloria y poder. Desde el versículo 3 nos recuerda que la salvación del pueblo de Dios es también nuestra salvación. No somos salvos por separado, ni cada uno por su lugar. Las religiones paganas y ciertamente la versión moderna del cristianismo, entre comillas, hacen énfasis en que cada uno tiene el Dios que mejor le parece, o adora a Dios de la forma que le parezca más aceptable. Para nosotros los cristianos, nuestra salvación es en el bien del pueblo de Dios, de los escogidos de Dios, y en la alegría de la nación. Es una salvación que recibimos y disfrutamos en medio de un pueblo, que es el que Dios ha rescatado, lo que en el nuevo pacto toma mayor claridad al explicarse que somos templo del Espíritu y cuerpo de Cristo. Desde el versículo 6 se rememora la historia del pueblo de Dios, que es la historia de la salvación, pero haciendo un énfasis en la rebelión del pueblo, a pesar de que habían visto la gran obra y misericordia de Dios. Por tanto, tengamos cuidado de no reaccionar ante la gracia de Dios menospreciándola o teniéndola por barata, sino motivándonos aún más a vivir vidas santas. También vemos que Dios salva a su pueblo, por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Versículo 8. Por consiguiente, nuestra salvación tiene el fin de glorificar a Dios y exaltar su santo nombre. Como nos demuestra Efesios capítulo 1, no somos el fin último de la salvación, sino que es la gloria de Dios, porque somos para alabanza de la gloria de su gracia, que Él nos ha demostrado en Cristo. Efesios 1:6. Proverbios capítulo 27, versículo 4, nos habla de lo terrible que es la envidia, porque incluso la ira y el furor palidecen frente al poder destructor de la envidia. De esto hay mucha evidencia en la Biblia. Caín, Esaú, los hermanos de José, y en el caso más notorio, la envidia que enfrentó el mismo Señor Jesucristo por parte de los líderes religiosos, quienes conspiraron para matarlo. Los celos y la envidia son pecados de los que debemos tener gran cuidado, pues son sutiles y suelen disfrazarse de actitudes socialmente aceptables. Debemos procurar una santa vigilancia sobre nuestro corazón, arrepintiéndonos rápidamente ante el primer rastro de envidia. Versículos 5 y 6. Si nos hicieran escoger entre la reprensión y el amor, probablemente escogeríamos el segundo sin pensarlo demasiado. Sin embargo, este proverbio nos lleva a reflexionar que de nada sirve el amor en oculto, pero la reprensión abierta puede ser de mucho provecho. Acá el amor se refiere al amor espiritual entre hermanos, que debe llevarnos a hablar si es que hay alguna falta que debe ser reprendida o exhortada. Por ello es preferible la reprensión abierta antes que el amor que se calla. En el mismo sentido, las heridas del que ama son fieles, porque el que ama entenderá que también debe exhortar y reprender como manifestación de ese mismo amor. Y en ese sentido, causa heridas para bien de la otra persona, pero hay veces en que los que aborrecen encubren en ese odio acciones que aparentan cariño, como los besos o los saludos afectuosos. Judas saludó con un beso al Señor en el día en que lo iba a traicionar. Por tanto, no nos dejemos llevar por las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio. Hebreos capítulo 7. Desde el versículo 18 nos habla de la excelencia de Jesús como sumo sacerdote. Jesús, en este sentido, se demuestra como mejor y superior sumo sacerdote que el del antiguo pacto. Aquí se elabora un argumento constante de por qué el nuevo pacto es mejor. En este caso se indica que ha abrogado el antiguo por dos principales razones. Primero, este antiguo pacto era débil e ineficaz, no perfeccionó nada, a nadie podía salvar. El antiguo pacto solo nos servía para mostrarnos la condenación, pero a nadie podía redimir. Y segundo, tenemos una mejor esperanza para acercarnos a Dios, y esa está en Jesucristo. Jesús es fiador, garante de un mejor pacto.
es en quien descansan las promesas de ese mejor pacto y quien nos garantiza que ellas se cumplirán. El Señor mismo lo interpuso mediante juramento como sumo sacerdote. Él es eterno, permanece para siempre, a diferencia de los sacerdotes humanos que son simplemente hombres. Por tanto, su sacerdocio es inmutable. Él puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él. Él puede interceder siempre por nosotros, lo que demuestra que su sacerdocio es más excelente. También este sumo sacerdote nos convenía porque no es pecador, sino que él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 26. Él no tenía que presentar sacrificio por su propio pecado, porque no tenía pecado, a diferencia de los sacerdotes del antiguo pacto, que sí debían presentar sacrificios constantes e interminables. En cambio, Jesús se presentó una vez para siempre y se ofreció a sí mismo. Los sacerdotes del antiguo pacto eran débiles, pero el Hijo de Dios fue hecho perfecto para siempre. Destaca el hecho de que Jesús vive siempre para interceder por nosotros y es poderoso para salvar siempre a quienes se acercan a Dios por medio de él. Versículo 25. Esto nos debe llenar de consuelo y alegría. Sea cual sea la situación temporal que enfrentamos, podemos saber que Cristo está orando por nosotros ante el Padre, sosteniendo nuestra fe y velando por nuestra salvación. Podemos descansar en los cuidados de nuestro buen Salvador, como dice la Escritura: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Salmo 121, versículo 3. En resumen, Cristo es el más excelente sumo sacerdote porque tiene un ministerio inmutable, es inmortal, por lo cual realiza una obra perpetua de salvación e intercesión, siendo además perfecto en justicia y verdad. Veamos por tanto la gloria de este sumo sacerdote que es Jesús, y veamos cuán superior es él y el mejor pacto basado en mejores promesas que podemos recibir por su mediación.